¿Alguien puede adivinar el tema de esta tarde? Oh, muy bien, muy bien. Sí, vamos a hablar de los espadachines, o creo que puedes decir luchador de espadas, alguien que usa una espada para pelear. No sé, estaba tratando de encontrar el mejor traducción, definición, pero vamos a hablar de espadachín o comprender la importancia de nuestra arma ofensa en la batalla por la verdad. Y ya estábamos hablando de la verdad, así que fue una buena conexión ahí. La necesidad de conocer la Biblia. Como seres humanos, o por lo menos los muchachos jóvenes y estúpidos como yo, ah, nos gustamos el conflicto a veces, demasiado. Nos trae algo de la batalla, de la guerra, ¿verdad? Los muchachos, por mí y mis hermanos por lo menos, ¿no? Y, y creo que hay más. Nos gustamos jugar el juego Risk, el riesgo. No sé si hay donde una persona trata de conquistar todo el mundo. Es como una mapa de jugadores. Así que mucha gente está interesado en el tema del conflicto, de guerra, de batalla. Por ejemplo, si buscas el conflicto entre Rusia y Ucrania, vas a encontrar muchos titulares acerca de este es ah, sí, este es el tercer guerra mundial. Ah, y durante toda la historia, la guerra ha sido una terrible realidad, pero en muchos casos una persona no se puede evitar, o muchas veces una persona que, aunque no quiere estar en guerra, no se puede evitar de participar por un poco de la guerra. Y hoy no voy a hablar de participar en las guerras físicas, no te preocupes, no voy a hablar de uso de armas de fuego en defensa propia, autoprotección. Eh, pero sí, hoy voy a hablar de guerra, voy a hablar de guerra espiritual. Y yo creo que a veces los cristianos, especialmente los de unas iglesias modernas, olviden de que estamos en una batalla épica. Eh, sí, Cristo vino para traer la paz. Y sí, Cristo fue pacífico en su vida. Por ejemplo, dijo que amas a tu enemigo. Y si todo el mundo amaba a sus enemigos, creo que no había guerra, ¿verdad? Pero también dijo que no he venido a traer la paz, sino espada. Y hay muchos ejemplos en las cartas de Pablo y también en muchas partes de la Biblia que habla de nuestra vida espiritual es una guerra contra la maldad y en defensa de la verdad. Así que estamos activamente en guerra como cristianos y debemos planificar estratégicamente como tales. Hoy quiero hablar sobre la guerra espiritual a la que estamos llamados a participar como cristianos. Y nuestra búsqueda de este tema nos enseñará cómo manejar hábilmente la espada del espíritu. Así que vamos a enfocarnos en una eh, cosa importante, la espada. Y mientras participamos en una guerra contra las fuerzas de la oscuridad. Así que, ¿cuál es
nuestra arma ofensiva. Sabemos qué es la espada, pero vamos a encontrar una definición, un ejemplo bíblico de la espada. ¿De qué estamos hablando? Y tengo una organización bien sencillo para este mensaje. Primero, ¿qué es la espada y quién es el espadachín? ¿Y por qué debería ser? ¿O qué es un espadachín? ¿O por qué debería ser un espadachín? ¿Y cómo puede ser un espadachín? Bien sencillo, organización. Primero, ¿qué es la espada y qué es un espadachín? Primero vamos a Efesios, capítulo 6, versos 10 a 17. Y vamos a leer ¿cómo se dice en español? La armadura. Okay. Dice en verso 10, por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Revístanse con toda la armadura de Dios para que puedan estar firmes contra las insidias del diablo. Porque nuestra lucha no contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y habiéndolo hecho todo, estar firmes. Están pues firmes, ceñida su cinturón con la verdad, revist todos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, ahí tenemos. La espada es la palabra de Dios. Y la cosa interesante de la espada es que es el único arma que tiene uso de defensa y uso de ofensa. Puedes atacar con la espada. No puedes atacar con el casco ni los zapatos ni el cinturón. Bueno, puedes atacar con la espada. Así que si la espada es la palabra de Dios, ¿cómo es que la palabra de Dios es una espada? Y tenemos una descripción de la espada en Hebreos capítulo 4. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que cualquier espada de dos filos, penetra hasta la división del alma y del espíritu, de las coyunturas y los tuétanos, y es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que a veces la espada nos pica a nosotros, ¿verdad? Y es algo de dos filos. Muchas veces nos hace alegre porque tiene un mensaje de esperanza, pero a la misma vez puedes pecar a los pecadores, o si nosotros estamos pecando, va a haber algún dolor por un momento, pero si arrepentimos, no vamos a seguir con el dolor de la espada. Así que la espada es la palabra de Dios y penetra hasta la división del alma y del espíritu, y también es poderoso para discernir los pensamientos y las intenciones del corazón. Así que ya sabemos cuál es la
qué es la espada. Ahora, ¿qué es una espadachín? Y tenemos una descripción, bueno, en, ah, no traduce Timoteo, pero en segundo de Timoteo, el capítulo 2 y verso 15 dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Un espadachín maneja con precisión la palabra de verdad. Y, por ejemplo, yo estoy pensando en los de Berea. Estaban leyendo las escrituras diariamente para ver si las cosas que los apóstoles estaban diciendo eran verdades. Manejaban con precisión la palabra de verdad. Y ahora que entendemos que la espada es la palabra de Dios, un espadachín sabe manejar la palabra de Dios, quiero volver a lo básico y hablar sobre por qué la espada es importante en primer lugar. Y así que, ¿por qué debería ser un espadachín? ¿Por qué quiero ser un espadachín? ¿Por qué debo esforzarme a conocer la Biblia? Y cuando yo fui más joven, y quizás ahora también, en los campos de los jóvenes y en la escuela de los domingos siempre hay juegos de ejercicios bíblicos y puedes responder a preguntas de la Biblia y siempre quise aprender más de la Biblia para tener una mejor chance de ganar los juegos. Y voy a decir que esta es una buena forma de animar a un joven a conocer la Biblia, pero no debería ser el animación, la meta de nosotros, ¿verdad? Okay. Pero la Biblia o debes conocer la Biblia porque la Biblia es fundamental, al punto que es imposible tener un fundamento sin la Biblia. Y quiero decir como nota que la Biblia es fundamental, pero no es la base principal. La base principal es Cristo, como leímos en en primero de Pedro, capítulo 2, versículos 5 a 7. Dice, también ustedes como piedras vivas sean edificadas como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Pues esto se encuentra en la Escritura. Yo pongo en Sion una piedra escogida, una preciosa piedra angular, y el que crea en él no será avergonzado. Este preciso valor es, pues, para ustedes los que creen, pero para los que no creen. La piedra que desecharon los constructores, esa en piedra angular se ha convertido. En piedra angular se ha convertido. Está hablando de Cristo. Así que, aunque tenemos que leer la Biblia y conocer la Biblia para tener conexión y para conocer al fundación, al base, y la Biblia en sí no es el base, pero es muy fundamental. Y la Biblia es fundamental porque fue compuesta por la máxima autoridad. Fue inspirada por Dios. Segundo de Timoteo, otra vez Timoteo. Segundo de Timoteo 3 dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra.
la cosa muy importante para nosotros es que toda escritura es inspirada por Dios. Es fundamental porque fue compuesta por la máxima autoridad. Y este punto es muy importante para nosotros como cristianos, porque la Biblia dice, si la palabra de la cruz o si Cristo no ha resucitado, la fe de ustedes es falsa. Y también dice, porque la palabra de la cruz es necesidad para los que se pierden, pero para nosotros, los salvos, es poder de Dios. Así que si no entendemos y no creímos que la palabra de Dios fue inspirada por Dios, que la Biblia fue inspirada completamente por Dios, que toda escritura fue inspirada por Dios. Hay mucha gente que se llaman cristianos que no creen así. Si no creemos así, la fe de nosotros es falsa. Así que este punto es muy importante. La Biblia es inspirada por Dios en total. Y si vamos a llamarnos como cristianos, tenemos que creer que la Biblia es inspirada por Dios. Y esto también es importante porque todos lo creemos, que sabemos, creemos en alguna autoridad. Y voy a jugar un juego sencillo para demostrar cómo creemos en las autoridades. Y voy a encontrar el juego. ¿Cómo sabes eso? Un juego de autoridades. Y es bien, bien fácil. Primero, bueno, no, quizás no tan fácil, pero no tienes que dar una respuesta muy exacta. ¿A qué distancia está la Tierra del Sol? 23 millones de millas. Oh, muy bien, ok. Alrededor de 93 millones de millas bajo la autoridad de NASA y David está en acuerdo con NASA. Muy bien. Así que yo imagino que David no estaba afuera haciendo el matemáticos para... Sí, exactamente. Pero así que imagino que David está de acuerdo con NASA porque él tiene alguna confianza en la autoridad de NASA al respecto de a esta pregunta. O a las autoridades que, no sé si fue. Sí, creo que encontré este de NASA. Otra pregunta. ¿Con qué órgano sientes emociones? Este es más fácil. Bueno, no estoy hablando más literalmente. El cerebro, sí. ¿El qué? Bueno, o puedo decir con qué órgano piensas. El cerebro, ok. Yo creo que originalmente con el cerebro, bueno, sobre la autoridad de mi libro de texto de biología. Ahora parece que tenemos una deuda de la autoridad, pero por el momento piensa con qué órgano piensas y podemos decir que con el cerebro. Otra pregunta. ¿Quién asesinó a Abraham Lincoln? Muy bien. John Wilkes Booth. Y yo no vi a John Wilkes Booth, pero bajo la autoridad de la mayoría de los historiadores, John Wilkes Booth asesinó a Abraham Lincoln. ¿Cuándo fue asesinado a Julio César? Muy bien. Y Ides of March, los idos de marzo, el 15 de marzo es una tradición, no sé si fue exactamente el 15 de marzo, pero sobre la autoridad de la tradición y muchos historiadores. Así que esta cosa no fue tan controversial. Pero nosotros no estaban allí cuando
Julio César estaba afuera asesinado. No estábamos allí cuando Abraham Lincoln fue asesinado. Y no tenemos cinta suficientemente larga para saber la distancia entre la Tierra, el mundo y el Sol. Así que todos nosotros creemos algo sobre la autoridad de una autoridad. Así vamos a seguir con cuestiones un poco más controversiales. Toda la vida comparte un ancestro común. Bueno, todos los humanos. Estoy hablando de todos los organismos. No, bueno, sí, sobre la autoridad de la macroevolución, de mucha gente en donde es que se llaman las comunidades científicas, no sé cuáles las comunidades científicas, pero no por la autoridad de la palabra de Dios. Génesis 1:21 dice que todas las especies, bueno, dice, y Dios creó los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, de lo cual es según su especie. Están llenas las aguas y toda ave según su especie, no según un animal muy primitivo, pero Dios creó según su especie. Otra pregunta, ¿es relativa la moralidad? Bueno, no, pero sí bajo la autoridad de los postmodernistas y gran parte del mundo occidental de hoy, y también otras partes del mundo. Mucha gente no cree en una moralidad concreta, pero ustedes saben que no sobre la autoridad de la palabra de Dios. Sabemos los 10 mandamientos y también Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. La gloria de Dios no es relativa. Los mandamientos de Dios no son relativos. Así que ya estamos en una área de controversia acerca de la autoridad. Así que, ¿qué autoridad elegirás? ¿Las opiniones falibles del hombre o la palabra infalible de Dios? Y yo, por mi parte, voy a confiar, por estas preguntas tan grandes, voy a confiar en el testimonio de él que estaba allí, y el testimonio de él que creó el mundo. Juan 1:1 dice, en el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Ustedes saben que el verbo es Jesús. Yo, por mi parte, voy a confiar en las palabras, en la espada de el que desde el principio y antes, bueno, Dios en un parte, antes del principio del mundo, ya existía. Así que, ¿cuál es tu base? Y aquí hay otro ejemplo de que podemos hablar. A veces cuando alguna gente ve el Gran Cañón, hasta que es la misma Gran Cañón, nosotros o lo que creen en la Biblia, miren las evidencias de una inunda muy grande, pero mucha gente miren millones de años de evolución o de la Tierra, ¿cómo se dice? Del agua, un pequeño río picando poco a poco a la tierra en lugar de una gran inundación. Y ya hablaremos de eso. Y también mucha gente, pero también cuando creemos y tenemos una base
en Cristo, en el testimonio del Creador del mundo, vamos a tener una visión más correcta y más cerca de la verdad, porque es la verdad. Y hace mucho tiempo había una teoría de que todos los seres humanos vienen de muchos diferentes linajes, pero ahora saben que, aunque los científicos seculares saben que todos los seres humanos vienen de una persona. Y los cristianos, los que tienen la base de la Biblia, sabían eso muy antes de los científicos seculares. En Hechos 17:26 dice, de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. Y ya hablé del Gran Cañón, pero también podemos entender la historia del mundo mejor si entendemos y creemos en la palabra de Dios, en la palabra de Él que estaba allí cuando la tierra fue inundada. En Génesis leímos de la vida de Noé y cuando rompieron todas las fuentes del gran abismo y las compuertas del cielo fueron abiertas. Y cayó la lluvia sobre la tierra por 40 días y 40 noches. En ese mismo día entró Noé en el arca con Sem, Cam y Jafet, hijos de Noé, la mujer de Noé y las 3 mujeres de sus hijos con ellos. Y vemos la evidencia de millones de cosas muertas, como ¿cómo se dice? Fósiles. Ok. Y vemos evidencia de millones de cosas muertas enterradas en capas de rocas por la actividad de una inundación. Pero la Biblia es fundamental porque responde a las preguntas más importantes que todos tenemos como seres humanos. Responde a la pregunta primero, ¿cuándo la tierra comenzó? Ustedes saben, el versículo Génesis 1:1 dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra. También responde a la pregunta de nuestro propósito en la tierra. Este es algo que la gente del mundo no tienen propósito en la vida. Y aunque tienen moneda, negocios, muchas monedas, riquezas, ya dije monedas, y todo que pueden querer, todavía no tienen propósito en la vida. Pero leemos en Efesios capítulo 2, y este es solo un ejemplo de cómo la Biblia nos enseña cuál es nuestro propósito. Pero aquí dice, porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se glorifique. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Por ejemplo, tenemos algo para hacer, tenemos alguna esperanza en la vida y tenemos propósito. Algo muy importante, la Biblia es un base porque
tenemos propósito en la vida. Y también la Biblia responde a la pregunta, ¿qué sucede después de la muerte? Un versículo bien famoso, Juan 3:16, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tenemos esperanza de vida después de la muerte si tenemos la Biblia como base de nuestras vidas. Y un ejemplo, una analogía de que Jesús trajo sobre cómo la Biblia es la base de nuestras vidas. En Mateo capítulo 17 dice, por tanto, cualquiera que oye estas palabras mías y las pone en práctica será semejante a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. Mira, dice las palabras mías, así que está hablando para nosotros de la Biblia, las palabras de Jesús. Dice, y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa, pero no se cayó porque había sido fundada sobre la roca. Todo el que oye estas palabras mías y no las pone en práctica será semejante a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y cayó la lluvia, vinieron los torrentes, soplaron los vientos y azotaron aquella casa y cayó, y grande fue su destrucción. Si no tenemos la Biblia como base, si no tenemos la espada que Dios nos dio, nuestra destrucción va a ser muy grande. Pero si usamos la Biblia como base, si usamos y sabemos cómo usar la espada que de Cristo, la espada espiritual, vamos a tener una base muy fuerte. Así que, ¿cómo puedo ser un espadachín? Ahora que sabemos por qué debería ser un espadachín. Y debemos aprender a usar la espada de espíritu con habilidad y eficacia. Y vamos otra vez al segundo de Timoteo, capítulo 2. Y dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de Dios. Así que, ¿cómo podemos manejar con precisión la palabra de verdad? Primero, confío en el espadero, el que hace la espada. En segundo de Timoteo, capítulo 3. Y dice, toda escritura es inspirada por Dios. Así que el espadero es Dios. Y el espadero es una figura como espadero, una figura en el mundo de la lucha con espadas, que fabrica y afila las espadas que usan los guerreros habilidosos. En nuestra viaje espiritual, el Espíritu Santo, bueno, yo digo también Cristo, sirve como nuestro forjador de espadas, moldeando y afilando la espada del Espíritu dentro de nosotros a través de nuestro estudio y meditación de las Escrituras. Y la meditación de las Escrituras como los boreos. Así que para aprender
cómo usar la espada, debemos también buscar ejemplos bíblicos. En Hechos 17 dice, estos, los de Berea, eran más nobles que los de Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando diariamente las escrituras para ver si estas cosas eran así. Los de Berea son buenos ejemplos de espadachín, o los espadachines. No sé cómo dice. También, si quieres ser un mejor espadachín, porque yo sé que muchos de ustedes ya son luchadores de espada, porque puede ver en las clases de la mañana que todos ustedes tienen una muy grande interés en aprender y saber cómo usar la Biblia. Pero si quieres ser un espadachín, también debes guardar la palabra en tu corazón. Salmo 119 dice, verso 11 dice, en mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. En este caso, hay que guardar y practicar la espada en una forma de autoprotección para no pecar contra Dios. Y no voy a leer todo eso, pero hay un ejemplo de Jesús mismo usando la palabra del corazón para defenderse contra el diablo cuando estaba en el desierto, cuando fueron tentados por Satanás. Imagínate si, bueno, Jesús es Dios, pero imagínate si como niño, como humano, Dios no sabía en su corazón las escrituras de Dios. Él, bueno, no voy a decir que él no pudiera defenderse, pero él usó la palabra, la espada de la palabra de Dios para defenderse contra Satanás. También para practicar, para aprender a ser un espadachín, tenemos que recordar que la fe viene del oír y el oír por la palabra de Cristo. Tenemos que escuchar para aprender cómo usar la espada. Y un versículo en Santiago capítulo 4 dice, por tanto, sométanse a Dios, resisten pues al diablo y huyerá de ustedes. Y leímos en Mateo, bueno, no leímos, pero recordamos que en Mateo, al final, el diablo huyó de Jesús porque Jesús estaba usando la espada efectivamente. También para ser un espadachín, para usar la espada, tenemos que mantener una conexión con el comandante. Todos los ejercicios tienen comandantes. Y nosotros, ¿cómo? Ejércitos. Todos los ejércitos tienen comandantes. Y nosotros tenemos el mejor comandante. Pero para usar nuestra arma, para usar la espada, tenemos que mantener una conexión con el comandante. En el mismo capítulo de la armadura, leímos en versos 18 y 19, y comenzando en 18, dice, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Oran también por mí,
para que me sea dada palabra al abrir mi boca, a fin de dar a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Así que tenemos que hablar, tener como conexión con el comandante si queremos pelear efectivamente. También el espadachín debe practicar y comer sano. Santiago capítulo 1, versículo 22 a 25 dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. Porque si alguien es oidor de la palabra y no hacedor, es semejante a un hombre que mira su rostro natural en un espejo, pues después de mirarse a sí mismo e irse, inmediatamente se olvida de qué clase de persona es. Pero él que mira atentamente a la ley perfecta, a la ley de libertad, a la espada que tenemos, y permanece en ella, no habiéndose vuelto un oidor olvidadizo, sino un hacedor eficaz. Este será bienaventurado en lo que hace. Así que tenemos no solo irnos al gimnasio y pensar en usar el equipaje, tenemos que practicar por las obras que estamos leyendo en la palabra de Dios. Y si no comes sano, no puedes usar la espada. Mateo 4:4 dice, pero Jesús les respondió, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El guerrero no puede pelear sin comida. Bueno, por lo menos no puede pelear sin comida por un tiempo largo. Recuerdo en el Antiguo Testamento a Saúl, creo que pensó que los guerreros pueden pelear sin comida, pero no funcionó muy bien cuando Jonatán estaba comiendo. Pero tenemos que comer sano si queremos usar la espada efectivamente. Tenemos que enfocarnos en la palabra de Dios. ¿Y por qué? Al final, los guerreros como Pablo tienen un final de esperanza. Pablo dice en 1 de Timoteo, capítulo 4, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe. En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Debes conocer tu Biblia porque fue escrita por la máxima autoridad y ayuda a resistir al diablo y también te salvará la vida. Y tenemos una esperanza muy grande porque sabemos que al final venceremos. Romanos capítulo 8 dice, tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Así que ahora ve a practicar tu lucha con espada. Pelea la buena batalla. Gracias. Vamos a orar. Dios y Padre Celestial, gracias por este día, gracias por la oportunidad que tenemos para reunirnos, adorar, para recordar el sacrificio de tu Hijo. Y ayúdanos a
a ser gente que usa la palabra de Dios efectivamente en nuestras vidas. Y gracias por el sacrificio de tu Hijo Jesús y en el nombre de Él. Amén.